Hola, amados hermanos y amigos, mi nombre es Jonathan Moreno, soy ministro de la palabra del Señor, maestro de la palabra por su gracia, por su misericordia, y en este día vamos a comenzar nuestra primera enseñanza en esta iglesia que va a tener su funcionamiento a través de las redes sociales. Todo el que me escuche a través de esta red y que no tiene la oportunidad de ir a una iglesia local por cualquier razón, porque está preso o porque está enfermo y no puede levantarse y caminar, tiene la oportunidad en el Señor Jesucristo a través de esta red social de recibir enseñanza de la palabra de Dios. También está dirigida a aquellas personas que ya conocen la palabra de Dios y quieren profundizar un poco más en las Escrituras y así recibir la revelación del Espíritu para entender profundamente todas las verdades que Dios tiene preparadas para los que le aman. Amén. Entonces, bienvenidos todos y vamos así entonces a dar comienzo a esta primera reunión de ustedes conmigo a través de la red en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, a darle gracias a Dios. Padre nuestro, te damos gracias por tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, que nos permites en este día inaugurar esta reunión de tu pueblo a través de esta red social para recibir el alimento diario que necesitamos para crecer y desarrollarnos. Sabemos que no podemos vivir de la leche todo el tiempo, que necesitamos alimento sólido. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de, a través de esta red, dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo e ir adelante a la perfección. Así que te damos gracias y te pedimos que tu palabra sea bendita en cada corazón que nos oye, que nos mira a través de las redes sociales, y que cada corazón pueda ser abierto para entender lo que tú quieres decirnos a cada uno. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Amén. Bueno, ya sabemos que en las Escrituras se nos enseña muchos principios, pero muchas veces los desconocemos. Así que en el día de hoy vamos a enseñar ciertos principios que nosotros debemos conocer y entender para poder hacer una buena interpretación de la palabra de Dios y así dar una sana doctrina. Amén. Es bien sabido que si nosotros vamos a construir una casa, hay que saber los principios básicos o tener por lo menos los conocimientos elementales de cómo hacer una suma, una resta, de cómo nivelar algo que está desbalanceado, o tener aunque sea la noción de cómo hacer una mezcla de cemento o X. Igualmente, un músico para hacer un arreglo, una composición, tiene que saber unos principios básicos de la armonía, de la música. Por ejemplo, tiene que saber cuándo hacer los cambios de los tonos, de los acordes. Tiene que conocer al menos las notas musicales. Y entonces tener una idea general de qué es lo que quiere hacer también para poder hacer la composición. Bueno, así también en la palabra de Dios hay ciertos principios que nos enseñan cómo entender bien la misma palabra de Dios. Y esos son los principios que vamos a ver ahora.
tenemos aquí, ¿verdad? Dice, principios de la palabra de Dios. El primer principio que vamos a ver es el principio de dividir la palabra. Eso debemos aprenderlo muy bien. Si nosotros no aprendemos a cómo dividir la palabra, entonces lo que leamos no lo vamos a entender primero. Y entonces, al no entenderlo, entran las opiniones personales, lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que leí de otros, etc. Por eso el primer principio es que debemos aprender a dividir la palabra. El segundo principio que hemos de aprender es el principio de que la carne siempre se divide. La carne siempre se divide, no lo olvide. Aquí usted va a tener este estudio para que usted allí en su ordenador, en su teléfono, en su tablet, usted pueda ir atrás si se le olvida y entonces repasarlo. Son muchos más principios. Aquí yo tengo 5, pero son más o menos como 14 principios que vamos a estar viendo. Esta es la primera entrega de esta iglesia de la red. Amén. Bueno, entonces el segundo dijimos que es que la carne siempre se divide. La carne se divide. El tercer principio, que la unidad siempre es en el espíritu. Vamos a ver la unidad del espíritu. Muy importante. El cuarto es que la carne siempre persigue al espíritu. Eso también lo vamos a ir viendo por las escrituras. Y vamos a ver que es un principio que es importante entender para el entendimiento de la palabra de Dios. La carne persigue al espíritu. El quinto principio es que en la carne siempre hay maldición. Nunca en el espíritu. En la carne es donde siempre hay maldición. Amén. Entonces, entendiendo esto, vamos a ir de lleno a la enseñanza de hoy, que va a ser la primera. ¿Cómo dividir la palabra correctamente? Vamos a borrar aquí un momento y vamos a dejar solo del que vamos a hablar hoy. Para hablar de este principio vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 15. Timoteo, sabemos que era un ministro joven, sin experiencia, y tenía la confianza del apóstol Pablo para estar al frente de la grey de Dios. Pero entonces el apóstol Pablo, debido a que Timoteo necesitaba más experiencia, necesitaba conocer más ciertas cosas, el apóstol Pablo siempre le daba instrucciones de cómo debería él dirigir la grey de Dios. Amén. Entonces, aquí en 2 Timoteo capítulo 2, en el verso 15, él le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora fíjense bien, lo primero que le dice el apóstol Pablo a Timoteo acá es que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado. Y le hace énfasis en esto porque una persona puede presentarse a Dios de dos formas: diligentemente o negligentemente. ¿Ve? Entonces, ¿qué es ser diligente? Ser diligente es, y yendo al grano, es hacer lo que tiene que hacer. Cuando usted no hace lo que tiene que hacer, entonces ya usted se convierte en una persona negligente. Entonces el negligente deja todo para última hora, o
simplemente no lo hace, se retrasa, en fin. Si usted tiene una deuda que pagar, o no digamos una deuda, usted tiene que pagar la renta de su departamento, y entonces está comprometido con el arrendador de ir los miércoles a pagarla. Entonces ya usted sabe que los miércoles usted tiene que tener ese dinero ahí dispuesto. Usted va al banco, tranquilo, sin apuro, y hace el depósito, y ya esa actitud dice que usted hizo la diligencia. ¿Ve? En otras palabras, cuando nosotros estamos en reposo, tranquilo, cuando hacemos lo que tenemos que hacer en ese estado, entonces nosotros estamos siendo diligentes. Ahora, si dejamos todo para última hora, entonces después tenemos que ir apurados, corriendo, afanados, para tratar de hacer en el último minuto lo que debimos haber hecho con tiempo. Entonces, por eso ser diligente es hacer lo que hay que hacer en el tiempo que hay que hacerlo y cómo se debe hacer. Entonces, aquí le dice el apóstol Pablo a Timoteo que tiene que presentarse con diligencia, que procurar ir con diligencia y presentarse a Dios aprobado. Ahora, esto es una cosa que también debemos aprender acá, ¿verdad? Ser reprobado significa que no pasa la prueba. En otras palabras, cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, entonces ya al final no pasamos la prueba. ¿Por qué? Bueno, dice un dicho que del apuro lo que queda siempre es el cansancio. Cuando usted es diligente, usted va en reposo y hace lo que tiene que hacer. Cuando es negligente, entonces va apurado, va desesperado, y esa misma actitud no le deja meditar y pensar y hacer las cosas como debe hacerlas. Entonces quiere decir que si va en una actitud de desespero, de impaciencia, de apuro, entonces ya usted se estaría presentando delante de Dios como un obrero reprobado. Entonces, ¿cómo debemos nosotros presentarnos delante de Dios? ¿Aprobados o reprobados? Lógicamente, aprobados. Entonces, para presentarnos a Dios aprobados, tenemos que procurar ir con diligencia. Amén. Ir con diligencia. Entonces, cuando nosotros no nos presentamos delante de Dios aprobado, entonces sucede lo siguiente. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si nosotros no vamos a Dios con diligencia, entonces vamos a estar reprobados. ¿Y qué ocurre al final? Que entonces vamos a estar avergonzados. ¿Avergonzados por qué? Porque si no usamos bien la palabra de verdad, como debimos hacerlo con diligencia y con aprobación, entonces vamos a encontrar de que muchas cosas que estuvimos enseñando no fueron según verdad. Y al no ser según verdad, fueron mentiras. Al no ser verdad, sino mentira, nosotros estuvimos dando una falsa profecía, una falsa enseñanza. Y eso no es lo que queremos. Amén. Entonces es importante presentarse con diligencia, procurar con diligencia presentarnos a Dios como obreros aprobados, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué no tiene de qué avergonzarse? Por lo siguiente, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí es donde vamos a entrar de lleno en el tema de hoy. Entonces nosotros debemos usar bien la palabra de verdad. Esta palabra, usar bien la palabra de verdad, en el griego, es la palabra
Ortotomeo. Bueno, yo no soy muy experto escribiendo el griego, pero creo que es así. O creo que hay una H aquí. En fin. En español puro, ortotomeo. ¿Qué significa la palabra ortotomeo? La palabra ortotomeo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, significa partir. Es la palabra partir. Y yendo estrictamente al significado de la palabra, es hacer un corte directo. Hay que hacer un corte directo ahí. En otras palabras, es la palabra partir o dividir, separar. Eso es lo que se debe hacer con la palabra de Dios. Fíjense, en el mismo verso que estuvimos explicando, en este mismo verso, vamos a repasar de nuevo para que usted vea cómo debe trazar la palabra de Dios, cómo debe partir la palabra de Dios. Dice aquí, usar bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Hay otras versiones que usan el término trazar bien la palabra de Dios. Cuando no se va bien a la raíz de este asunto, la pasamos por alto y pensamos que es simplemente interpretar bien la palabra de Dios o entender bien la palabra de Dios. Pero cuando nosotros vamos a la raíz de la palabra, vamos a entender mucho mejor y más profundamente qué fue lo que el Espíritu Santo quiso decir a través del apóstol Pablo en este verso, cuando dice que nosotros debemos usar bien la palabra de Dios o la palabra de verdad. Que lo que quiso decir fue que nosotros debemos aprender a trazar bien, a partir bien, a dividir bien la palabra de verdad. Eso es lo que nosotros debemos hacer con la palabra antes de compartirla. De hecho, la palabra está representada siempre en la Santa Cena. Cuando el Señor se reunió por última vez con sus discípulos, Él tomó el pan y ¿qué hizo? Lo partió. ¿Ve? Lo partió y luego entonces se lo dio a los discípulos. ¿Y qué dice la palabra que es el pan? El pan es el pan vivo que descendió del cielo, es el maná que descendió del cielo, es la palabra de Dios. Es el cuerpo del Señor Jesucristo, es la palabra, es nuestro alimento. ¿Y qué debemos hacer con la palabra? Para poder darla hay que primero partirla y después repartirla a los demás. Amén. Entonces, entendiendo este principio, ¿verdad? Podemos incluso poner como ejemplo el mismo verso que estamos leyendo. Por ejemplo, dijimos que aquí debemos procurar con diligencia. ¿Sí? Ahora, esta palabra que estoy compartiendo contigo, yo tengo que trazarla para que puedas entenderla. Ahora, ¿cómo la trazo? Bueno, en el verso, en la palabra que dice diligencia, yo debo explicarte qué significa negligencia. Ahí está la otra mitad. ¿Y qué es diligencia? Entonces, la negligencia es de la carne, y la diligencia es del espíritu. Entonces nosotros estamos del lado del espíritu. Entonces nos estamos escudriñando todo y estamos reteniendo lo bueno. Desechamos la negligencia y nos quedamos con la diligencia. Amén. Entonces, en la siguiente dice que debemos presentarnos delante de Dios aprobado. Aquí vuelvo otra vez y trazamos otra vez la palabra y entonces explicamos lo que significa ser reprobado y entonces también ponemos el énfasis principal en lo que debe ser un obrero aprobado. Amén. Entonces, en el mismo verso que estamos compartiendo en el día de hoy, podemos ver este principio de que hay que dividir
la palabra de verdad. Entonces, vamos a hacer una especie de diagrama donde vamos a ver muchos ejemplos en las escrituras. Muchos ejemplos en las escrituras de lo que significa dividir la palabra de Dios. Antes voy a dejar con ustedes otro verso. El otro verso está en Hebreos en el capítulo 4. Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 12, dice así. Vamos a colocarlo acá para que todos ustedes lo copien. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice así. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Debido a que estamos hablando de cómo dividir la palabra, entonces para que usted pueda entender bien lo que aquí se está hablando en este versículo, vamos a aplicar el principio. Dice el verso 12, porque la palabra de Dios, aquí está, es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra cortante es la palabra que en el griego es totomeros, que también significa filosa, y la otra palabra que dice que penetra hasta partir el alma del espíritu. Esa palabra partir es la palabra merismos, la palabra merismos, que significa división, partición, separación. Es más o menos un sinónimo de la otra palabra que vimos, que era ortotomeo. Así que dice que porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y dice, y penetra hasta partir el alma del espíritu. Aquí vemos entonces un ejemplo de cómo dividir la palabra. Vamos a hacer una especie de gráfico acá. Una especie de gráfico para explicar. Vamos a hacer la división. En esa división siempre un lado es la carne y el otro lado es el espíritu. Cuando hablamos de carne, lo que quiero significar es que siempre la carne es el lado que está más afuera y el espíritu es lo que está siempre más adentro. Amén, es importante aclarar eso. La carne siempre es lo que está afuera, el espíritu es lo que está adentro. Entonces siempre, con respecto a lo que está adentro, siempre hay algo que está afuera. Entonces aquí dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir, ¿qué cosa? El alma del espíritu. Ahora bien, ¿qué está más adentro? ¿El alma o el espíritu? Lógicamente, amén, el espíritu está más adentro. Así que quiere decir que aquí tenemos el alma y aquí tenemos entonces el espíritu. Entonces dice que penetra hasta partir el alma del espíritu y las coyunturas. Entonces en las coyunturas, ¿qué hace la separación de las coyunturas? Cuando las coyunturas es lo que une un hueso con el otro. Entonces se supone que uno está más afuera y el otro está más adentro.
Cuando usted separa uno de otro, siempre queda uno fuera y otro adentro. Entonces, aquí cuando dice que también separa las coyunturas, es porque una parte queda fuera y la otra adentro. Amén. Ahora, luego dice también, dice que las coyunturas y los tuétanos. Los tuétanos también los separa de la parte interna del hueso, porque el tuétano es lo que va adentro del hueso y la otra parte que lo recubre es la parte que está afuera. Entonces también separa el hueso, que vendría siendo carne, y lo de adentro es tuétano. Amén, hermano, estamos viendo. Entonces, primero hay que entender esto, esta separación, el hueso de los tuétanos. Y también por último, dice, y disciernen los pensamientos de las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué estará más adentro? ¿O qué estará más afuera? Lógicamente, entonces, los pensamientos están afuera. Pensamientos. Y estos serían las intenciones del corazón. ¿Amén? Las intenciones del corazón. Entonces, en estos versos aquí podemos ver el trazo de la palabra de Dios. Debemos entonces presentarnos delante de Dios como obrero aprobado, que no tenemos de qué avergonzarnos, porque usamos o trazamos bien la palabra de verdad. En todas las escrituras está este principio. Para poder entender las escrituras, usted tiene que primero trazar la palabra, y entonces usted va a entender mucho mejor cuál es el lado en el cual nosotros debemos apoyarnos o retener, y el otro lado desecharlo. Por ejemplo, cuando la escritura habla de los odres nuevos y los odres viejos, ¿cuáles son los odres viejos? Los odres viejos serían carne, ¿verdad? Odres viejos. Y estos serían odres nuevos. Por ejemplo, cuando se habla de judíos y griegos, judíos representan el lado de carne, y los griegos o gentiles Quiero decir con esto no de que los griegos son espirituales, pero en la forma en que el apóstol Pablo lo explicaba es haciendo la aclaración de que toda palabra hay que dividirla, y entonces hay que buscar cuál es la parte que está más afuera y cuál es la parte que está más adentro, porque siempre la parte que está más afuera, que es carne, se pueden aplicar y entender todas las cosas que tienen que ver con la carne, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando podemos entender, por ejemplo, que los judíos piden señales, andan por vista, eso es carne, ¿verdad? Y los griegos buscan sabiduría. Entonces vemos que lo que ellos buscaban era algo más espiritual. Entonces los judíos piden señales, pero los griegos sabiduría. Entonces después explica que Cristo nos ha sido hecho por Dios poder y sabiduría de Dios. Entonces poder aquí es carne, poder. Y sabiduría es espíritu.
Ahora, estos dos, vistos desde como el apóstol Pablo lo explica, los dos representan espíritu, pero en la forma en que vamos a dividir la palabra, vamos a ver que hay una parte más afuera y otra parte más dentro. Ese es el propósito de dividir bien la palabra. Amén. Entonces, en el Génesis vemos que había dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Entonces, el del conocimiento del bien y del mal, ¿a dónde pertenece? Carne. Árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. Amén. Al entender estas cosas estamos dividiendo bien, estamos trazando bien la palabra de verdad. La ley, entonces, ¿de qué lado estaría la ley? Del lado de la carne. La ley y la gracia. La ley y la gracia. Con respecto al bautismo, el bautismo en agua, ¿a dónde pertenece? ¿A la ley o a la gracia? ¿A la carne o al espíritu? Lógicamente, a la carne. Bautismo de agua. Y bautismo en el espíritu. Y el bautismo en el espíritu. Y así, una gran cantidad de ejemplos en todas las escrituras. Hay muchos otros ejemplos que no los voy a copiar acá porque evidentemente no me alcanza el espacio, pero se los voy a leer para que usted pueda, si quiere tomar nota de ellos, retroceder el video y avanzarlo y entonces repasarlo. Por ejemplo, las obras de la carne y el fruto del espíritu. Cuando el apóstol Pablo dice la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces la letra vemos que es la letra de la ley, la carne, y el espíritu es la gracia, la palabra del espíritu. Dar y recibir, dar es de la gracia. Esto también se aplica a personas. Por ejemplo, Caín y Abel. Caín evidentemente es carne, Abel del espíritu. Con respecto al hombre y a la mujer, ¿quién representaría más carne y quién más espíritu? Evidentemente la mujer representa la carne porque es el cuerpo del hombre. Entonces Jesucristo dijo, el pan, ese es mi cuerpo. Y el cuerpo es la esposa de Cristo. Quiere decir, entonces, que la mujer representa carne. Y el hombre representa espíritu. Son representaciones. Porque cuando el Señor venga, en el Señor no habrá ni hombre ni mujer. Porque todos seremos como los ángeles del cielo, dice el Señor. Donde ni se casarán ni se darán en casamiento. Porque volveremos al principio. Dios nos creó espíritu primero y después nos formó. Y después que nos formó del polvo de la tierra, nos partió, nos dividió también en mujer y hombre. Amén. Entonces, también vemos en Ismael e Isaac. Vemos que Ismael nació de la esclava e Isaac nació de la libre. Entonces, Ismael, carne. Isaac representa espíritu. Esaú y Jacob. Esaú salió primero, pero carne, representa carne. Y después, y Jacob representa el espíritu. Los hijos de Dios. ¿Verdad? Cuando el pueblo de Israel pidió rey,
¿A quién se le dio primero? A Saúl y después a David. Entonces ya vemos lo que pasó con Saúl. Entonces Saúl representa carne y David el espíritu. O sea, hay que trazar esos dos allí. Ahora, entre Adán y Cristo, el apóstol Pablo hace la comparación. El primer hombre era terrenal, era animal, era de la carne, Adán. Y el segundo, Cristo, es el espiritual. Entonces Adán, carne, Cristo, espíritu. Luego el apóstol Pablo sigue explicando, dice, el hombre animal no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él le son locura y no las puede entender porque han de interpretarse espiritualmente. Aquí también hacemos una separación de lo que es el hombre natural, es el hombre carnal. De este lado hay que dividir el hombre espiritual, dividir el hombre exterior del hombre interior. Entonces siempre la carne está más afuera y el espíritu siempre más está adentro. Entonces también la simbología de Sara y Agar, ¿verdad? Sara representa Sinaí, que es donde se dio la ley, ¿verdad? Y es también la Jerusalén actual, dice el apóstol Pablo, porque ella junto con sus hijos están todavía en esclavitud, ¿verdad? Pero la Jerusalén de arriba, la que es madre de todos nosotros, dice la palabra, es libre, la cual es Sara. Entonces quiere decir que Agar es la carne y Sara representa al espíritu. Amén. Bueno, en fin, si nos vamos por toda la palabra de Dios, vamos a ver ese principio, ¿verdad? ¿Verdad? Judíos, griegos, lo de arriba, lo de abajo, lo terrenal, lo espiritual, lo corruptible, lo incorruptible. Eso es un principio que donde quiera que nosotros leamos algún verso debemos hacer la división, debemos establecer la división, incluso palabra por palabra, y meditar en ella. ¿Por qué? Porque esto entonces nos ayudará a entender mucho mejor la palabra de Dios. Y entonces de esta forma vamos a ser edificados, porque algo se va a levantar, se va a construir, algo va a quedar en nuestro entendimiento y vamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también nos ayuda a identificar lo que no es bueno y lo que no agrada a Dios. Ya sabemos que, por ejemplo, si a usted le insultan, entonces hay una vocecita de la carne que le dice, hey, insúltalo otra vez, para atrás. Toma venganza. Entonces, cuando usted hace esa división y separa la carne del espíritu, usted dice, bueno, ¿insulto qué es? Carne. ¿Y estamos nosotros llamados a andar conforme a la carne? No. Entonces, cuando lo insulten, usted inmediatamente parte, divide, y dice, no, ¿qué es el fruto del espíritu? Es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Entonces, lo insultan y la vocecita le dice, insúltalo, patrón, le dice, no, no te hago caso porque estoy entonces alimentando la carne. Estoy dándole de comer al hombre animal. Y entonces se está fortaleciendo el hombre animal y el hombre espiritual entonces se está debilitando. Entonces, ¿cuál es el llamado que nos hace Dios a nosotros? Que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros para que el hombre espiritual crezca con respecto a Cristo. Amén. Entonces, esta última aplicación sirve para que nosotros podamos aprender a andar en el Espíritu. Dice el apóstol Pablo, vivimos por el Espíritu, bueno, también andemos por ese mismo Espíritu.
Entonces sí, cuando creímos en el Señor, por la fe, hemos recibido la vida, hemos recibido el Espíritu. Ya vivimos, gloria a Dios, estamos vivos, ¿verdad? Pero entonces, mientras que esperamos la venida del Señor, tenemos que ir en paciencia y en esperanza. Entonces en esperanza nuestras vidas van a ser puestas, la fe que hay en nosotros va a ser puesta a prueba durante todo ese proceso. Y es allí donde vienen los insultos, las ofensas, los problemas, los ataques del maligno. Y entonces es cuando viene el ejercicio que nosotros debemos hacer, que no es el ejercicio físico, sino es el ejercicio espiritual, que es el que verdaderamente aprovecha, donde debemos ver todas las circunstancias de nuestra vida para hacer morir lo terrenal en nosotros y dejar que sea el Espíritu de Dios el que crezca en nosotros, sea la vida de Dios. Amén. Bueno, con esta aplicación damos por terminado el estudio en el día de hoy y esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes, especialmente en su vida devocional, en su vida de relación personal con el Señor y también en su relación personal con su esposa, con su madre, con sus hermanos, con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con todos aquellos que le rodeen. Usted pueda ver todas esas circunstancias como el gimnasio donde Dios le está entrenando para que usted aprenda a ser fuerte espiritualmente, pero débil en la carne. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, oh Dios, por este estudio, que tu palabra produzca en cada uno de los oyentes el fruto que tú quieres que produzca en cada uno de ellos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pedimos, oh Padre nuestro. Amén.